propiedad. Ahora vamos a seguir con otro principio. Vimos también igualdad, vimos legalidad. Vamos a ver equidad y capacidad contributiva. Para eso vamos a buscar la Constitución. ¿Qué es esto de equidad y de capacidad contributiva? El principio de capacidad contributiva no está expresamente establecido en la Constitución Nacional. Deriva de una interpretación que se hace del principio de equidad. Pero sí está, como bien me señaló a mí en algún momento el profesor Carrizo, que está acá presente manejando la computadora, que sí está en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. En su artículo 35 dice: toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con sus circunstancias. ¿Cuál es la interpretación anterior que se hizo de este principio? ¿Qué es la capacidad contributiva? Vamos a decirlo primero. Es la aptitud económica para hacer frente al tributo, exteriorizada a través de índices, que puede ser patrimonio, puede ser renta, puede ser consumo, pueden ser ingresos. Esos son índices que exteriorizan, tiene que estar exteriorizada esta capacidad contributiva. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy fuerte? ¿Está ok el micrófono? Entonces, este principio es muy importante. Siempre ha sido destacado por la Corte y es muy útil que lo tengamos presente y ya vamos a ver por qué. Ahora, el artículo 4 de la Constitución Nacional dice que el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro, ¿sí?, y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga. Proporcionalmente ya lo vamos a ver, es más sencillo de leer, de interpretar. ¿Y cómo es equitativo? ¿Qué es? Porque el de igualdad ya lo vimos, el principio de igualdad. Cuando algo está distribuido equitativamente entre todos. Una cosa es que seamos iguales y otra cosa es que lo distribuyamos equitativamente. Porque proporcionalmente está afuera, está aparte. Entonces algunos dijeron, bueno, si es para sufragar los gastos de la nación, les tenemos que imponer más impuestos para que esto sea equitativo a quienes más hacen uso de estos gastos de la nación, de los servicios, porque en definitiva el Estado presta ciertos servicios con los impuestos: seguridad, salud, educación. Entonces, ¿suena equitativo esto? ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión? A la gente que más necesita salud del Estado, que el Estado le proporciona servicios de salud, es de pensar que tiene menos posibilidades de pagarlo. ¿Está? Al que más necesita servicios de salud, de educación prestado por el Estado, también es de pensar, no necesariamente, pero es de pensar o es razonable pensar, que es quien menos posibilidad tienes de pagarlo. Entonces, la contracara, por otra parte, dijo: no, miren, no suena equitativo esto, porque le vamos a cobrar más a los que menos posibilidad de pagarlos tienen. Bueno, entonces digamos, le cobremos más a los que más tienen. Bueno, dijeron a otro lado, esto tiene un límite, porque si vamos incrementando proporcionalmente las alícuotas, progresivamente va a llegar un momento que ustedes lo han visto seguramente en finanzas públicas y probablemente en impuesto a las ganancias, que si incrementamos tanto la alícuota en los tramos finales, toda la renta del último tramo y se la va a llevar el Estado, con lo cual vamos a desincentivar el crecimiento. La gente no va a querer ganar más porque la gran parte se lo va a llevar el Estado. Y eso pasó en algún momento, no sé si recuerdan, si lo han visto, en alguna noticia periodística, cuando las escalas del impuesto a las ganancias en los sueldos en relación de dependencia estaban mal diseñadas. Entonces, algunos empleados que trabajaban algunas horas extras adicionales de sueldos altos, y todas esas horas extras se les llevaba el Estado. No sé,
se voy a laburar para otro. En definitiva, vamos a desincentivar la creación de riqueza. Bueno, tenemos todos no. ¿Cuál es el sí? ¿Por qué lugar vamos para que esto sea potable? Y se llegó a esta conclusión. La aptitud económica exteriorizada de hacer frente al impuesto. Suena muy lindo en la teoría, como lo aplicamos en la práctica. Capacidad contributiva tengo yo, y volvemos al cuadrito de Excel, pero no a ese, sino a la pestaña del lado. Ese archivo, pero en la pestaña del lado. De la no confiscatoriedad. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos en relación a la no aplicación y sí aplicación del impuesto a las ganancias en la clase anterior para determinar cuándo había confiscatoriedad? Tenemos, sin aplicar el ajuste por inflación, el resultado impositivo era 104 millones. El impuesto a ingresar, 36. Aplicando el ajuste por inflación. Profe, no está presentando pantalla. Ahora va. ¿Ahora sí? Gracias. Aplicando el ajuste por inflación, el resultado impositivo da 41 millones y el impuesto a ingresar da 14 millones. En definitiva, la diferencia de resultado impositivo aplicando o no aplicando el ajuste por inflación es de aproximadamente 63 millones de resultado, ¿verdad? Esto es por la simple ficción de no aplicar el ajuste por inflación, que este era lo que producía en el resultado de la empresa. En la realidad, de acuerdo a la mecánica de liquidación del impuesto a las ganancias y como está establecido la mecánica del cálculo del ajuste por inflación impositivo, ¿yo exteriorizo renta por estos 60 y pico de millones de más? ¿Por el simple hecho de no aplicar el ajuste por inflación o esa ganancia que yo no tuve, sino que por comparación de valores nominales aparece como una ganancia? ¿Tengo capacidad contributiva? ¿Es una renta medida en los términos que está calculado el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, sobre el cual yo exteriorizo esa capacidad contributiva? ¿Qué les parece? No. No tengo capacidad contributiva sobre esos 64 millones adicionales que se incorporan por esta ficción de no aplicar el ajuste por inflación. De ninguna manera. No la tengo. Entonces, de acuerdo a las propias normas del impuesto a las ganancias, yo no tengo esa ganancia, con lo cual no exteriorizo una ganancia que esté alcanzada por el impuesto. No tengo capacidad de pago, generación de renta para pagar el impuesto. Vamos a otro caso. Una empresa hace instalaciones de fibra óptica. Entonces, midió, ¿se acuerdan ustedes cuando vieron el impuesto a las ganancias? Que hay pocos bienes que tienen establecida en la ley la vida útil, ¿verdad? Hay otros que no está establecido. Entonces, se han aplicado parámetros aproximados, pero hay algunos bienes que por obsolescencia pierden el valor. O porque si se mide técnicamente, la vida útil puede ser menor al que usualmente para bienes muebles, para instalaciones, para rodados se utilice. Entonces esta empresa, Telintar, había hecho un tendido de fibra óptica y dijo, no, esto se amortiza en X cantidad de tiempo. Vino el fisco y le dijo, de una manera, las instalaciones, 20 años. No, obsolescencia total. Pierde por obsolescencia lo que estamos usando hoy. ¿Quién iba a pensar? Ustedes están en quinto año. En primer año, cuando iniciaron, ¿pensaban que iban a tener 200 compañeros del otro lado del curso? No, no pensaron, ¿verdad? Con lo cual, algunos equipos que se utilizaban en esa época, hoy perdieron vigencia y probablemente algunos equipos que estamos utilizados hoy para hacer esta transmisión online
de acá a 5 años o a 3 años, ya pierden totalmente vigencia. Pierden valor. Entonces, cuando se decidió esto, hubo un informe técnico, obviamente en este caso llegó la justicia, un informe técnico en el cual un perito especializado en la materia dijo, este bien, al transcurso de cierta cantidad de años, pierde su valor, por lo cual su vida útil es esta. ¿Y cuál es el argumento que utilizó, o uno de los principios constitucionales que utilizó el que tenía que decidir para resolver la cuestión? La capacidad contributiva. Cuando yo mido la renta, tengo que descontar los gastos necesarios para mantenerla y conservarla. Y si yo voy prolongando innecesaria e irrazonablemente el valor, estoy midiendo mal la renta. Estoy exteriorizando una capacidad contributiva mayor de la que realmente tengo. Y este principio es el que, uno de los principales que resolvió esta cuestión. Otro caso, banco francés. Los bancos tienen que hacer sus balances de acuerdo, no a las normas contables, sino a las normas que establece el Banco Central. Así confeccionan sus estados contables. No tienen que seguir las normas contables de los consejos, las que establece el Banco Central. Y el Banco Central establece ciertas contingencias que, de acuerdo a la clasificación de los créditos, tienen que previsionarse. Los créditos en categoría 1, 2, 3, 4, 5, cuando ustedes entran a la página del Central y ven la clasificación de los créditos, bueno, a cada una de esas clasificaciones un porcentaje, las propias normas del Banco Central hay que previsionarlos. Bueno, entonces la empresa lo previsionó de esa manera, en el balance contable. Pero cuando fue a determinar su resultado impositivo, dijo, yo tomo las mismas normas para establecer mi previsión por contingencia de incobrables. Y vino la DGI y dijo, no, mi amigo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es el balance del estado o estados contables de acuerdo a las normas del Central, y otra cosa son las leyes impositivas que tienen su autonomía propia. Usted tiene que seguir las leyes impositivas. Pero las leyes impositivas no me prohíben a mí, dijo el banco francés, a previsionar estos montos porque dice otros índices, dice la ley y el decreto. De acuerdo a otros índices. ¿Y cuáles otros índices estaba utilizando la empresa? Marcaba la autoridad de aplicación, que era el Banco Central. Si el Banco Central dice que eso es pérdida y obliga, no faculta, obliga a previsionarla, tengo un índice muy claro establecido por la autoridad que rige mi actividad y me ordena cómo yo tengo que establecer mis resultados, tengo un índice de incobrabilidad y no estaría exteriorizando, si no aplico ese índice de incobrabilidad, estaría exteriorizando una capacidad contributiva mayor de la que yo tengo. ¿Se entendió lo de capacidad contributiva? Aptitud económica exteriorizada para hacer frente al tributo. Y es muy importante porque lo estamos relacionando no solamente sobre un tributo total, sino sobre una porción de la liquidación del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado, sobre una porción. Estamos hablando simplemente de la deducción por amortizaciones, de la deducción por incobrables. Sobre eso yo no tengo capacidad contributiva, no estoy exteriorizando una renta. Si no lo incluyo, o si amortizo en mayores años de lo que realmente corresponde, voy a exteriorizar una capacidad contributiva mayor que no es real. Eso es lo que pasa también cuando vemos el cuadro de la aplicación y de la no aplicación del ajuste por inflación. No es real. Esos 60 millones de pesos, estamos hablando del ejercicio 2008, para traerlo ahí lo tendríamos que multiplicar más o menos por 15, calculo. No es real esos 60 millones de pesos. No es una capacidad contributiva real que yo tengo. Entonces, es importante porque estos son conceptos que nos ayudan a analizar los tributos. Y si ustedes van a hacer derecho tributario, o se van a dedicar a ser asesores de empresas, o van a trabajar en una empresa, o van a estar, como dijimos el otro día, del otro lado del mostrador,
Estas son cuestiones que las tienen que tener en cuenta. Porque van a definir muchas veces un argumento muy fuerte que va a convencer a un tercero de decir, y tiene razón, no tiene ganancias por estos montos, no tiene ganancias por estas amortizaciones en demasía. Va a estar amortizando un bien cuando ya perdió valor. Entonces va a terminar una renta mayor que es inexistente. ¿Alguna duda sobre capacidad contributiva? Sí. No, el principio de capacidad contributiva surge del análisis del principio de equidad. ¿Sí? Son separados. Es buena la pregunta, pero cuando analizamos el artículo 4 de la Constitución Nacional, vimos que equitativa y proporcionalmente se impongan a la población. Proporcionalmente es decir, bueno, a ver, todos van a pagar el 21% de IVA. O todos van a pagar el 35% de impuesto a las ganancias. Las sociedades, todas van a pagar el 35%. Ahora, en la determinación y la liquidación de cuál es la forma en que lo vamos a liquidar. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar el análisis en algunos casos en particulares que puede decir, no, acá no hay una manifestación de riqueza que yo tenga que incluir en la base imponible para aplicarle esa alícuota. Esa alícuota que es proporcional. ¿Tá? Porque esa manifestación de riqueza es la capacidad contributiva. Y lo podemos tener respecto de cada impuesto. Lo tenemos que analizar en función de la propia técnica de liquidación del impuesto. Y hay mayores discusiones que no vamos a entrar en el detalle, pero por ejemplo en la evaluación por tenencia. Hay evaluaciones por tenencia en las cuales se paga el impuesto a las ganancias. La Hacienda, ustedes vieron el impuesto a las ganancias, Hacienda. ¿Sí? Hay haciendas que se evalúan al cierre. Hay gente que no las vendió. Las tiene, pero no las vendió. Entonces plantea, dice, che, yo tenía 1000 vacas al inicio, tengo 1000 vacas al cierre, y ahora resulta que cuando pague el impuesto a las ganancias me voy a quedar con 800 vacas. ¿Yo qué gané? Es un planteo para hacer. Hay que demostrar ahí lesión a principios constitucionales, porque la ley está establecida así. Y dijimos que los jueces solamente tocan el silbato cuando hay falta, exactamente. Y esa falta acá es una lesión a un principio constitucional. Entonces los jueces dicen, bueno, pruébeme, amigo, que acá hay una desigualdad, hay una lesión a la capacidad contributiva, porque en definitiva las vacas que usted tiene al cierre valen más que las que tenía al inicio, le va a decir el juez. Bien, bueno, pero yo no dispongo de eso, y ahí entramos en otra discusión. Pero todo este análisis económico lo tenemos que usar para analizar estos principios. No es una letra muerta y a los casos que nosotros solamente les hemos traído como ejemplo. Hay un montón de casos. Pero no tenemos que perder de vista, che, yo tengo aptitud económica exteriorizada para hacer frente al tributo respecto de cada uno de los tributos. Porque esa es la equidad. La equidad es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer para distribuir los impuestos? ¿A quién le vamos a cobrar más? ¿A quién le vamos a cobrar menos? Bueno, al que tenga más exteriorización objetiva de esta capacidad contributiva. ¿Sí? Y empezamos a vincular. El impuesto a la riqueza, dijimos que el aporte solidario extraordinario para paliar la pandemia, ley 27605, el 2% sobre el activo que supere los 200 millones. Activo. ¿Y si yo tengo un pasivo igual que mi activo? ¿Patrimonio neto cuánto es? Y si mi activo es de 202 millones y mi pasivo es de 300 millones, ¿patrimonio neto? Negativo. ¿Y estoy en las mismas condiciones yo que alguien que tiene un patrimonio, un activo de 200 y no tiene pasivo? Y no. Entonces, el impuesto en la forma que está establecido, y parece lesionar este principio de equidad,
No el de igualdad, porque no somos iguales. Bueno, pero en la distribución, yo soy mucho más pobre que el otro. Porque tengo menos exteriorización. Bueno, pero usted tiene el mismo activo. Sí, perfecto, pero yo para comprar ese activo me tuve que endeudar. Y mucho. Pero resulta que el que tiene un patrimonio neto negativo, ese activo le genera una renta muy buena y el otro no le genera renta. ¿Con qué pagamos las ganancias? El impuesto. Y algunos dicen, con el activo también. La mayoría dicen, no, con la renta, que decía Alberdi. Alberdi con los frutos, no con el árbol. Si no vamos a matar lo que nos da la riqueza. Ah, bueno, pero usted tiene capacidad contributiva, porque esos activos le generan buena renta. Sí, pero yo estoy en una situación diferente. Entonces, cuando empezamos a cruzar, no es tan lineal esto. Hay que pensarlo bien, hay que analizarlo bien, hay que leer los fallos, hay que entender, pero lo primero que tenemos que hacer es entender estos principios. No es tan lineal y tan estanco, y se cruzan. Se cruzan para un lado, se cruzan para el otro. ¿Entendió? Bien. Sí. ¿Cuál sería el sentido de apuntar una populación, sobre todo en esta época tan inflación, y después es tan hablado tan fácilmente como recaer ese ajuste político? No te creas, no te creas. ¿Cuál sería el sentido de no aplicarlo? Pues, en una época total de inflación, podría mostrar esa toda la verdad que fue o no puramente inflacionario. ¿Cuál sería el sentido de que el Estado no permita la aplicación del ajuste por inflación si después en una acción judicial yo lo puedo hacer caer? ¿Esa es tu pregunta? Y el Estado, mientras tanto, recauda. Ese es el problema. Ese es el análisis que hacen la mayoría de los gobiernos. De todo tipo y colores, no vamos a hacer distinción acá. Porque hay muchos de estas cuestiones del ajuste por inflación que en un momento se aplicaba un tercio, después se aplicaba un sexto, ¿se acuerdan? Bueno, eso fue un gobierno y fue el otro, ¿eh? Así que no hagamos colores políticos acá. Pero mientras tanto ellos recaudan. Y los que van a la justicia no es un porcentaje muy alto. Lo hacen los intendentes, lo hacen los gobernadores. Y dicen, bueno, si yo pongo una alícuota chiquita acá, una tacita chiquita, yo recaudo lo que me hace falta para este año. Pero mira que es inconstitucional, que no tenés boletín oficial. Me van a discutir el 15% de los contribuyentes, el 85% lo tengo en el bolsillo. Y cuando pierda lo va a pagar la gestión que viene. Lamentablemente, ese es el análisis que se hace. Si en la práctica tu pregunta, che, pero bien, es evidente, pero primero hay que preparar una acción judicial con un abogado, juez de primera instancia. El juez de primera instancia tarda 1, 2, 3 años en fallar. De ahí hay que pedir una cautelar para que la DGI no avance. De ahí a la Cámara. La Cámara, la DGI, recurso extraordinario ante la Corte. La Cámara se lo rechaza el recurso extraordinario, se ven quejas ante la Corte. Este caso pasó eso. Y ya la Corte, este caso inició, es del ejercicio 2018, y la Corte en el 2009 dictó el fallo Candy. Y la DGI sigue litigando, y sigue litigando, y sigue litigando, porque las costas del juicio, ¿quién las paga? Nosotros. ¿Ah? Y sigue litigando, y sin ninguna razón, y objeta, y hace objeciones, no, que la ley no estaba vigente, van a aplicar una ley no vigente. Estaba vigente la ley del ajuste por inflación, el problema es el índice que tenía, pero uno. Bueno, todas esas cuestiones, y eso sucede. Lamentablemente es eso, es el afán recaudatorio, la necesidad recaudatoria. ¿Sí? Pero el Estado no tiene que actuar así. Ya lo dijo la Corte en Aerolíneas Argentinas, la ejemplaridad debe presidir la actuación del Estado. El Estado tiene que ser ejemplar en su actuación. Sí, usted se ríe. No es cierto, no, una compañera suya está viendo atrás suyo, se ríe, pues dice, esto es, en otro lugar sucede esto, ¿cierto? Bueno, pero lo dijo la Corte, ¿no? Y la Corte nuestra lo dijo, no lo dijo una Corte alemana, una Corte
Ojo que en todos lados no se pagan impuestos. Ustedes han visto, si conocen de fútbol, hay algunos jugadores argentinos que aterrizaron en Alemania y le dijeron, a ver las manitas, así, listo, un garfe de acá, un garfe de allá, preso, ¿por qué? Por no pagar los impuestos. ¿Ya? Entonces, todos lados se cuecen habas. Pero esto pasa así, hay que ir a litigar. ¿Por qué? Porque la Corte dictó cambio y entonces dijo, bueno, ahora se derogó la ley de impuestos a las ganancias, la no aplicación del ajuste por inflación. ¿Sucede eso? No. ¿Qué explicamos en la clase pasada? Hay que ir cada uno de los casos a litigar. Entonces, pasa eso, lamentablemente, no debiera pasar. Nosotros tenemos más trabajo, de eso no nos quejamos, pero no debiera ser así. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que están en este problema y hay veces que la alícuota efectiva es bajita y el daño está hecho. Y aún así, cuando gane el juicio, el daño está hecho porque tiene un gasto ese juicio, tiene un costo todo ese juicio. Por más que lo gane, con costas, va a estar litigando 7 años en un juzgado federal con un resultado que puede salir cuando se iniciaron estas causas y la incertidumbre estaba, ahora que está el fallo de la Corte y tenemos un poquito más de certeza. Pero hoy seguimos con algunas incertezas o incertidumbres, ¿por qué? Y porque el ajuste por inflación está permitido para el caso de venta de bienes de uso para ejercicios adquiridos, para los bienes adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Yo compré un hotel en el 2010, el ejemplo que dimos en la clase pasada, y lo vendí este año, ¿actualizo por inflación? No. Y vamos de vuelta. Está el fallo telefónica de la Corte que dijo los bienes de uso también, y los quebrantos también. Pero hay que ir a litigar. Entonces esto pasa. Yo litigo un porcentaje bajito, mientras tanto, le encaja. Sí. Que haya devuelto el fisco. Normalmente cuando una acción de estas se pide una medida cautelar. Una medida cautelar. ¿Para qué? Para que el fisco no accione contra la declaración jurada si la declaración jurada fue presentada aplicando el ajuste por inflación. Si le pide el juez, mire, señor juez, se acredita la verosimilitud del derecho, es decir, que más o menos tengo razón, o que parece que tengo buena razón, entonces dígale al fisco que no avance. Entonces, mientras tanto, el fisco no impugna la declaración jurada y no avanza con el cobro, con lo cual esa declaración jurada que está pagada de acuerdo al impuesto de los 14 millones, se mantiene y el fisco no avanza. Pero hay veces que, ahora tenemos el fallo Candy, pero hay veces que no tenemos un precedente de la Corte en el cual fundarnos, aun cuando tengamos buenas razones, y hay veces que los jueces no dan esa cautelar y el fisco avanza. Y podemos encontrarnos en una situación en que el fisco esté en condiciones de cobrar. Ya vamos a ver más adelante repetición, en algunos de estos casos se han iniciado al revés, es decir, el contribuyente pagó sin aplicar el ajuste por inflación y dijo, mire, este pago que yo he hecho es sin causa, con lo cual la diferencia la vengo a repetir. E inició el juicio para que le reintegren lo que pagó de más. Es decir, fue más cauteloso todavía, pero litigar con la plata en poder del fisco, yo me acuerdo en el 2000, no le quiero fallar a la fecha, pero creo que fue en el 2018, diciembre del 2017 creo, había una causa de seguridad social en la cual le avisamos al cliente y dice, mira, hay 3 salas en la Cámara Federal de Seguridad Social. Y hay una que no acepta la garantía. Cuando ustedes vean Seguridad Social van a ver que para ir a litigar en la Cámara Federal de Seguridad Social primero hay que pagar. Pero hay un fallo de la Corte que dijo se puede garantizar. Y había una de las 3 salas de la Cámara Federal de Seguridad Social que decía, no, esta garantía no va, hay que pagar. Pagar y seguir litigando. Entonces yo le aviso al cliente, mira, hay una de las salas, bueno, yo te llamo. El dólar estaba a 20. Te llamo en 5 minutos. 5 minutos me llamo, vamos con el seguro de caución, si la Cámara nos rebota iremos a la Corte y veremos. Dice, pero a mí los dólares dejan, en mi poder. En agosto el dólar se fue a 40, en diciembre el dólar se fue a 60. Hoy todavía seguimos litigando, ya tenemos fallo favorable de la Cámara, pero seguimos en la Corte y el dólar está a 1000, 1300, 900, fue 2019. Bueno, no estamos tan lejos del 2019, pasaron 5 años, bastante, pero de 20 a 1200. Si hubiera hecho la operación inversa, si lo hubiera pagado, bueno, le van a devolver dólares.
Le van a devolver pesos a una tasa, antes era del 6%, hoy estará en el 20%, la tasa de devolución, repetición anual, 20%. ¿Es buen negocio litigar con el plata en poder del fisco en épocas de inflación? No, pero hay veces que no se puede. Entonces, obviamente cuando uno tiene fundadas razones, cuando va a tirarse a la pileta y los riesgos están. Y es más difícil que un juez le diga al DGI no avance en estos casos. ¿Sí? ¿Seguimos? Razonabilidad. Artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Qué es esto de razonabilidad? Tiene que haber una adecuada proporción entre lo que yo busco y los medios que utilizo para llegar a esa finalidad. Adecuada proporción entre medios utilizados y fines perseguidos. ¿Se entendió? No se entendió nada. Si no se entendió, me dicen. Yo tengo un problema con el vecino que el perro me hace pis a través del alambre, pero en mis plantas, ¿sí? Y me las está secando todas. Y yo le digo al vecino, el vecino no hace nada, y le tiro pimienta ahí al perro para que cuando huele, y nada. Entonces, ¿sería razonable un medio adecuado para lograr que el perrito no haga pis en mis plantas, que yo electrifique mi reja? Tenemos opiniones divergencias, siempre hay una parte de la bibliotecas que opina por un lado, siempre, acá el futuro colega dice sí. No sería muy razonable que yo electrocute a ese pobre animal porque me hace pis en las plantas. ¿Cuál es la finalidad? Que no me haga pis en las plantas. El medio utilizado ¿es adecuadamente proporcional? No. No. ¿Ustedes vieron ley antievasión? ¿Sí? Algo, la ley antievasión estableció que no se van a poder deducir y considerar computables los créditos fiscales y las deducciones en ganancias sin admitir prueba en contrario de aquellos gastos que no se hayan pagado con cierto medio de pago, cheque, transferencia bancaria, etc. No se deducen, dice la ley. Por otro lado, la ley 11.683 sí admite prueba en contrario. Tiene una disposición similar, pero admite prueba en contrario. Entonces, el caso llegó a la Corte. ¿Qué es lo que buscaba el legislador? Poder hacer la trazabilidad del circuito financiero para ver quién se quedó con la plata, porque a ver, si había un gasto que no era real, una factura inventada, trucha o apócrifa, yo decía que la pagué y tenía esa factura en mi contabilidad, si yo la había pagado en efectivo, es muy difícil seguirle el rastro. Si yo le hice una transferencia bancaria, hay un rastro, porque si ese dinero no fue para el de la cuenta bancaria que me hizo la factura, en algún otro lado terminó. Entonces quería la trazabilidad financiera, ¿se entiende? Ahora, para lograr esa trazabilidad financiera estableció una norma que no me permitía a mí deducir el gasto en ganancias y el crédito computable en IVA para ninguna factura que yo hubiera pagado en efectivo. Aun cuando viniera el proveedor y dijera, estas facturas son mías, yo las tengo en mi contabilidad, la operación estuviera acreditada sin dudas por esa mera formalidad, la ley no lo permitía. La causa llegó a la Corte y la Corte dijo esto no es razonable porque la finalidad que busca, que es la trazabilidad financiera, no está adecuadamente proporcionada en los medios que utiliza. Que esta prohibición sin admitir prueba en contrario es irrazonable. No es adecuado el medio que yo utilizo para lograr la finalidad. Entonces, muchas veces las leyes van a ser irrazonables porque no hay un respeto, una proporción. Vamos a usar el mismo término que estamos describiendo, una razonabilidad entre el medio que estoy utilizando y la finalidad que persigo. ¿Se entiende? Lo mismo pasó con ganancia mínima presunta.
fallo Hermitage, porque ganancia mínima presunta, decía, oiga, hay que pagar el 1% de los activos a cuenta del impuesto a las ganancias, porque se presume que esa es la ganancia que generan los activos, sin admitir prueba en contrario. Irrazonable esto, porque vamos a grabar los activos que tienen ociosos muchas empresas y que nos mienten en sus declaraciones juradas, con lo cual vamos a presumir esto. Hay empresas que estaban concursadas, entonces la jurisprudencia dijo, lo único que vamos a hacer con este impuesto es agravar la pérdida que tienen. Le vamos a generar más pérdida. No hay una razonabilidad porque no admite una prueba en contrario de que hay pérdidas. Presume sin admitir prueba en contrario. Esas presunciones sin admitir prueba en contrario, en la mayoría de los casos o muchas veces, generan esta cuestión de irrazonabilidad. Porque no olvidemos que el impuesto lo que pretende atrapar son hechos económicos o situaciones fácticas. Yo tengo un inmueble al 31 de diciembre que supera cierto importe y tendrán que pagar bienes personales. ¿Ya? Pero cuando forzamos algo a través de formalismos que desconocen la realidad, ahí estamos cerca de evaluar una situación de irrazonabilidad. ¿Cuál es el formalismo que desconocía la realidad en la ley de antievasión? La realidad de la existencia de la operación, de un gasto deducible, de un crédito computable por la mera formalidad de no haber pagado por una transferencia bancaria. Podrá tener otra penalidad, pero no la deducción del gasto, la no deducción del gasto y la no computabilidad del crédito, porque en definitiva, como dijo algún fallo de Cámara, vamos a convertir el impuesto a las ganancias en impuesto a los ingresos y el impuesto al valor agregado en impuesto a las ventas. Estamos desnaturalizando el impuesto. Y también atentando contra qué otro principio. El de legalidad. Si en el impuesto a las ganancias yo lo que grabo son rentas y esto no me lo permite por una formalidad, estamos denaturalizando y estamos alterando también el principio de legalidad. ¿Cómo vamos engarzando también otros principios que no tenemos que dejar de lado? No solamente hay que tener en cuenta que el principio de razonabilidad es el análisis de medio fin, sino que, en palabras de Vidal Campos, decía que el medio utilizado, si existiesen varios medios, tiene que ser el medio menos gravoso. Porque por ahí el Estado, a los fines recaudatorios, tiene varios medios y ataca por ahí medios más gravosos cuando podría ir por cuestiones más simples. Entonces hay que analizar por ahí las ventajas que obtiene el Estado con respecto a las cargas que soporta el pueblo, ¿no? Entonces, yendo un poquito más ahí de la definición de Eduardo, bueno, por ahí habría que agregar eso. Adecuada proporción, medio menos gravoso. Si yo puedo llegar a la misma finalidad utilizando un medio que sea menos gravoso para el contribuyente, es lo que dice Vidal Campos, que Vidal Campos no era un tributarista, era un constitucionalista. Es lo que dice que hay que utilizar. Principio de retroactividad o irretroactividad de la norma. Una norma, una ley, puede ser retroactiva, es decir, que se aplique hacia atrás. ¡Wow! ¡Qué contundencia! Vamos a buscar el Código Civil y Comercial, por favor. Así lo ven todos. Estoy haciendo trabajar ese, ¿no? Eso dijo la Corte, en un caso, en otros dijo otra cosa. Nullum tributum sine lege. Ah, a los jueces les encanta hablar difícil. ¿Por qué en latín si nosotros hablamos castellano y cordobés a veces ni castellano hablamos? ¿Sí? No hay tributo sin ley. Eso también deriva que también se utiliza en derecho penal nullum pena sine lege. No hay pena sin ley. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que hacen las leyes? Establecen reglas de juego en comunidad. Y yo, para saber cómo voy a organizar mi plan de vida, tiene que haber una ley que me diga, che, de ahora en adelante, lo que hagas va a estar grabado con este impuesto, a esta tasa, lo vamos a modificar, te vamos a cobrar más, te vamos a cobrar menos, ahora en adelante. ¿Sí?
Porque yo vengo organizando mi plan de vida y me cambiaron la bocha para atrás. Che, no. De todo lo que hiciste para atrás, están alterando el plan de vida. Ese es el principio por el cual también es uno de los argumentos que se usó en alguno de los casos, y ya vamos a ver cuál, para decir que no se podía convalidar, se había dictado un DNU, y después una ley posterior vino a convalidar el DNU y dijeron, che, desde que se dictó el DNU, como la ley lo convalidó, tiene vigencia. No, dijo la Corte. Nullum tributum sine lege, principio de legalidad, de acá en adelante, dijo. Pero vamos a ver qué dijo en otros casos, porque no está tan claro esto. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial en su artículo 7? Lo contrario de lo primero que dijeron algunos de ustedes. No, esa es la de la promulgación. Vamos al código. 7. Bajarlo un poquito porque acá en la pantalla está justo en una... Ahí. Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Yo vengo con un contrato, se modifica de ahí en adelante. Ojo, ¿no? Las leyes no tienen efecto retroactivo. Hasta ahí estamos bien. Sean o no de orden público, las leyes tributarias son de orden público, excepto disposición en contrario. Pero, excepción a la excepción, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Nos estamos poniendo en... Antes el Código Civil tenía una disposición similar que decía no puede alterar derechos adquiridos. Y esto no es menor, porque derechos adquiridos no es lo mismo que garantías constitucionales. Garantías constitucionales es más amplio que derechos adquiridos. Pero vamos a ver cómo analizó la Corte distintos casos de retroactividad de la norma. Impuesto a las ganancias, el ejercicio inicia, el ejercicio finaliza y vence el plazo para presentar la declaración jurada y pagar el impuesto más adelante, luego de la finalización del ejercicio. El ejercicio no cierra. El cierre de ejercicio, no, eso es un término que se utiliza que no es correcto, no cierra para mí. El ejercicio finaliza, termina, culmina. Y el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada. ¿Cuándo se genera el hecho imponible en el impuesto a las ganancias? Hablo con Farina para que vuelvan todos a Fiscal 1. No está más, Manacero. Hablo con... Bravo, Farina, ¿eh? Hablamos con Farina. ¿Cuándo se genera el hecho imponible en el impuesto a las ganancias? ¡Ay, Dios santo y la Virgen María! A Fiscal 1. ¿Tiene aprobado Fiscal 1? El 31 de diciembre. El hecho imponible impuesto a las ganancias es el ABC. ¿Cuándo se genera? Si yo percibo una ganancia el 30 del 12, lo único que percibí durante el año, ¿ya? ¿Ya gané? Claro, a la finalización del ejercicio se genera el hecho imponible en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque si yo el 31 del 12 tengo una deuda y tengo una devaluación muy fuerte, me absorbió toda la ganancia, perdí. 31 de diciembre o fecha de finalización del ejercicio. ¿Está? Hasta acá, hasta antes de la generación del hecho imponible, parece ser claro que no hay problema en que se modifique la ley para ese ejercicio. ¿Está? Porque todavía no se generó el hecho imponible, entonces a mí no me perjudicaría, no me alteraría alguna garantía de derecho constitucional que me modifiquen la ley del impuesto a las ganancias y que digan esta ley se aplica para los ejercicios que están en curso. ¿Está ahí? Parece ser pacífica la doctrina. Pero ¿qué pasa? Y vamos al caso que sí trató la Corte. Cuando finalizado el ejercicio, venció el plazo para presentar la declaración jurada, yo la presenté y la pagué, y después se dicta una ley posterior en el tiempo que me modifica la situación del impuesto a las ganancias para el ejercicio que ya finalizó y sobre el cual yo presenté la declaración jurada y pagué. Es claramente retroactiva esa ley, ¿verdad?
Se aplica a situaciones preexistentes y que ya están terminadas, finiquitadas, se escucha por ahí. Están terminadas, culminadas. ¿Se puede eso? Ya lo hice entrar en duda, ¿eh? Primero dijeron no. Y ahora, ¿cómo? Muy buena la acotación, porque hay que demostrar siempre el perjuicio. Si yo no demuestro perjuicio, ¿de qué me quejo? Ah, quiero pagar más impuestos. Yo, bueno, pues pague, ¿de qué se queje? ¿Cuál es el problema? ¿Está? No habría problemas ahí. Si me perjudica, primero yo tengo que demostrar que me perjudica, que es más gravosa esa ley. Y si me perjudica, yo tengo derecho a pataleo, tengo derecho a decir esa ley es lesiva del Código Civil. Primero, ¿el Código Civil es ley suprema? ¿Está por encima de las leyes? No. ¿Está por encima de las leyes del Código Civil? No, es una ley como cualquier otra. ¿Es necesaria alguna mayoría para modificar el Código Civil? No, es una ley. ¿Puede ser inconstitucional esta disposición del Código Civil? Obvio que puede ser inconstitucional. Se ha declarado la inconstitucionalidad de normas del Código Civil en relación a cuestiones de familia, protección de menores, sobre tratados internacionales, etcétera, 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 porque algunas disposiciones no tutelaban esas garantías y esos derechos. Es una ley esto, con lo cual no es letra inamovible lo que dice, pero es razonable. Puede ser retroactiva si no lesiona derechos y garantías constitucionales. Esta norma, que es perjudicial, según dice el compañero, si yo lo demuestro, ¿puedo yo quejarme? ¿Qué garantía constitucional se ve alterada acá? Cuando me quieran hacer pagar un impuesto más sobre un ejercicio que ya terminó y sobre el cual yo presenté mi declaración jurada y pagué. El derecho de propiedad. Bien, derecho de propiedad. ¿Pero qué propiedad tengo yo si en definitiva yo saqué plata? Bueno, pero cuando yo saqué plata, yo cerré mi patrimonio y me desobligué respecto del fisco. Pero el fisco dijo, yo a usted no le debo más, con lo cual tenía una deuda, no la tengo más, incorpore a mi patrimonio, dijo la Corte, un derecho que no puede ser alterado por una ley posterior. ¿Por qué? Porque yo presenté la declaración jurada y pagué. Eso fue algo que tuvo muy en consideración la Corte. Derecho adquirido. Incorpore a mi patrimonio un derecho que no puede ser alterado por una ley posterior. ¿Por qué? Porque yo cumplí con mi obligación. Y eso cuando veamos pago, ténganlo muy presente porque es algo que la Corte consideró importante. Pagué, me desobligué, extinguí, finiquité la relación, una relación culminada. Yo ya al fisco no tengo más nada que ver con el impuesto a las ganancias de este ejercicio. Entonces, no pueden ahora revisar la situación porque mi declaración jurada está bien presentada y está pagada. ¿Está? Eso dijo la Corte en uno de los fallos que tienen ustedes en la plataforma y que es Juan Fulana S.A. Ahora, si mis rentas, Juan Fulana S.A. Fuliana se escribe. Está en la plataforma. Ahora, si mi declaración jurada, vamos a otro caso. Mi declaración jurada en este caso, tengo todas rentas exentas. Yo presento mi declaración jurada. ¿Me da impuesto a pagar? Todas mis rentas están exentas. Presento mi declaración jurada. ¿Me da impuesto a pagar? No, no tengo que pagar. Pero presenté mi declaración jurada. Y después un impuesto establecido por una ley posterior me modifica esta situación y me quita algunas exenciones y me quiere cobrar un impuesto. Ley retroactiva. ¿Se puede? Incorporé. ¿Cómo incorporé yo mi derecho adquirido que no puede ser alterado por una ley posterior? En palabras de la Corte. ¿Cómo lo Con la incorporé? presentación. ¿Cómo? Con la Pagando, presentación de profe. la declaración Que jurada. no había monto a pagar en la presentación de la declaración jurada, el cumplimiento de mi obligación. ¿Cuál era la única obligación que tenía el contribuyente? Presentar la declaración jurada. El pago no. Entonces estaba finiquitada su situación. Dijo la Corte. Y esto en insúa
Era un impuesto, no era las ganancias, pero era un impuesto especial. Y fue en el año 82, con la guerra de Malvinas, se establece un impuesto especial. No se modificaba el impuesto anterior, se establecía uno nuevo sobre las mismas hechos imponibles que gravaba este impuesto. Entonces dijo, mire, dijo Insúa, era una persona física. Dijo Insúa, yo tenía esta situación, no tenía obligación de pagar impuestos porque estaba exento, presenté mi declaración jurada, ahora otra ley sobre los mismos hechos imponibles genera una obligación de pago. Me están cambiando las reglas de juego. Y yo presenté mi declaración jurada y cumplí. La Corte dijo, sí, tiene razón. El dictamen de la Procuración General no tiene desperdicio, es larguísimo, pero está buenísimo. Léanlo, porque no tiene desperdicio. Está muy, pero muy bueno. Lo hizo Casás, un gran tributario, que era en esa época Procurador General, jefe del Ministerio Público. Entonces, hasta acá, parece que estamos bien, ¿verdad? Derecho adquirido, decía el Código Civil, que basaban particularmente en el Código Civil. Ahora, vamos a otra situación diferente. Yo no pagué y no presenté mi declaración jurada. Llegado el vencimiento, no cumplí con mi obligación. Esa relación jurídica en la cual, mediante una ley, se generaba un hecho imponible que caía en cabeza de una persona que tenía que cumplir una obligación y no la cumplió. ¿Está culminada esa relación? ¿Está finiquitada? ¿Está terminada? No. Entonces, en palabras de la Corte, no incorporó a su patrimonio un derecho, no lo adquirió como para que sea alterado por una ley posterior. En estos fallos de la Corte, aparentemente sí se podría. ¿Sí? Porque yo no finiquité esa relación, no la terminé y ya al bolsillo sobre eso no se habla más. El ejemplo, ninguna de las dos cosas hizo, ni presentó la declaración jurada ni pagó. Vamos a hacer alternativas. Presentó la declaración jurada y no la pagó. Y según lo que dijo la Corte, sí, porque no cumplió, no extinguió. La extinción de la obligación, había una obligación latente. ¿Cómo la extingo? ¿Cómo la mato? ¿Cómo la termino? ¿Cómo la hago desaparecer? Pagando. Si yo presento la declaración jurada, no extingo la obligación. Cumplo uno de los deberes que tengo, que es declarar mi impuesto. Pero no extingo la obligación porque no pago. Entonces, en palabras de la Corte, no habría esta incorporación del derecho. Sí. ¿Pero el BEP lo pagaste? Ah. No está presentada la declaración jurada. Abrí la 11683, por favor, es muy buena la pregunta. Vamos al artículo 15. Vamos al artículo 15. Ahí tenés un argumento de la ley que no, está hecho para que te juegue en contra, pero en este caso te juega a favor. Porque dice que los pagos tienen carácter de declaración jurada. De todas formas, vos tenías una obligación que vas a materializar, vas a declarar. La declaración jurada tiene carácter declarativo. El hecho imponible se genera, la obligación se genera en el momento en que se generó el hecho imponible. ¿Está? Vos al momento del vencimiento, con la presentación de la declaración jurada, declarás que en este momento debías tanto impuesto a las ganancias. ¿Está? Con lo cual, la declaración jurada tiene esa mera, es informativa, es declarativa. Tiene muchas consecuencias la declaración jurada. ¿Está? Pero la naturaleza es declarativa. La constitución, la generación de la obligación es por el hecho imponible. Con lo cual, si vos
pagaste pero no presentaste la declaración jurada, la obligación está extinguida. La obligación tributaria, la obligación de pagar, está extinguida. No le debes nada al fisco. ¿Qué le debes? Presentación de la declaración jurada. Tendrás como consecuencia una multa formal por falta de presentación o presentación tardía de la declaración jurada. En ese caso, yo iría por ese lado y vamos a ver el 15, que dice las boletas de depósito y comunicaciones de pagos confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada y las omisiones, errores, falsedades que se comprueben están sujetos a las sanciones del 39. Podés usar ese argumento. Corva. Profe. No, ese es otro de Masalín particulares. Creo que es Masalín o Nobleza Picardo, uno de los dos, pero una tabacalera. No me acuerdo si era Masalín o Nobleza. ¿Tá? Pero ahí, cuando veamos intereses, lo vamos a ver. No pudo pagar porque toda la plata el fisco hizo como una especie de corralito y le entregó bonos y no podía pagar los impuestos. Entonces dijo, che, cóbrense con los bonos. Dijo, no, nosotros cobramos en efectivo, dijo el fisco, pero ustedes me incautaron el fisco. Bueno, cuando lo liberaron los fondos, fue y pagó. Y le quería cobrar los intereses. Dijo, sacaron la plata del bolsillo del banco. ¿Qué interés? No hay mora culpable. No hay demora que me sea atribuible subjetivamente a mí. Esa es otra cuestión. ¿Tá? Acá si vos tenés imposibilidad, pero tendrías que acreditar eso, que no pudiste presentar la declaración jurada. ¿Tá? ¿Nobleza Picardo? Bien. ¿Qué pasa si yo pido un plan de facilidad de pago? Vence el plazo para presentar la declaración jurada, pido un plan de 3 cuotas al medio, me modifican. ¿Cumplí? No, me extinguí la obligación. ¿Qué pasa si la ley retroactiva se dicta acá al medio, es decir, entre la fecha de la generación del hecho imponible, la finalización del ejercicio y antes del vencimiento del plazo de la presentación de la declaración jurada? Yo no tenía posibilidad de, no tenía obligación de cumplir. Estoy en situación de incumplimiento, esa es la primera pregunta. ¿Yo cumplí? No. ¿Pero soy un incumplidor? No, porque todavía no se venció. Porque todavía no venció el plazo para presentar la declaración jurada y para pedir a la Cámara. La declaración jurada y para pagar el impuesto. Entonces no soy un incumplidor. Pero tampoco incorpore, porque como no extinguí la obligación, tampoco incorpore a mi patrimonio un derecho que no puede ser modificado por una ley posterior. Pero recordemos que ahora el Código Civil y Comercial, atente, contador, el Código Civil y Comercial, ¿cómo hacíamos antes? Esto está buenísimo, ¿no? Ahora vamos de un lado a la ley. Antes era, no, el código lo teníamos que tener anotado en todos lados. Ahora lo ven ustedes. El Código Civil dice, no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. ¿Qué derecho podríamos invocar? Primero, el que dijo la compañera al principio. Principio de legalidad, sin ley no hay tributo. Principio de legalidad. Sin ley no hay tributo. Y yo al 31 de diciembre o a la fecha de la generación del hecho imponible, cuando finalización el ejercicio fiscal, la ley que regía en ese momento era esta. Entonces, principio de legalidad. Está bien, pero cuando la Corte dictó esto, el principio de legalidad ya estaba en la Constitución. Entonces seguramente lo tuvo en cuenta y lo descartó. Pero no tenemos que dejar de invocarlo, no porque la Corte en algún momento no lo haya analizado, nosotros tenemos que dejar de lado esto. Por último, lo ponemos un argumento con un poquito menos de fuerza e invocamos otro. ¿Cuál? ¿Qué dijimos que hacen las leyes? Regulan nuestra actividad y yo voy a desarrollar mi conducta en función de las leyes que conozco. Si yo soy una empresa prolija que vengo haciendo mi presupuesto todos los años y voy proyectando en los próximos años, decir, che, cerró el ejercicio, ganamos tanto, tenemos que pagar tanto de impuestos, listo, previsión financiera, hacemos la inversión, en marzo me cambian la ley, retroactivamente me la quieren modificar. No. ¿Qué me alteraron? Un horizonte, tengo ciertas certezas, tengo cierta seguridad jurídica. Alteraron el principio de seguridad jurídica. Ese podríamos invocar para cuestionar estos fallos de la Corte. Estoy modificando para atrás una situación que me afecta el patrimonio, dijo alguno de sus compañeros que está en el MIT también.
Vieron que vamos engarzando distintos principios, legalidad, el derecho de propiedad, el de seguridad jurídica. Entonces, no creo que todo esté definido en función de los fallos que tienen subidos, que la Corte exigió, la extinción de la obligación para incorporar ese derecho, y hay sí establecer un límite, un cerrojo, para que no se pueda ir hacia atrás. Con esta modificación del Código Civil probablemente tengamos un poquito más de alternativas y podamos ir al principio de legalidad que invocó su compañera y que la Corte lo hizo presente en este fallo que es Austral Cielos del Sur, que se modificó una situación respecto de envíos de paquetes a través de aviones por DNU. Una ley posterior la convalidó y lo querían aplicar retroactivamente. Dijo, no, por estos periodos, dijo la Corte, no, mi amigo. Sin ley no hay tributo. Por lo que dijimos nosotros, principio de legalidad, ¿por qué? Y porque somos nosotros los que vamos a decir cuánta plata vamos a sacar del bolsillo para mantener el Estado. Por eso hace falta una ley, porque lo dictan nuestros representantes. ¿Hasta acá estamos bien? Hay otro fallo que tiene subido en las plataformas que era una cuestión entre particulares, no era con el Estado. Entre particulares habían acordado entre ellos que el impuesto que le correspondía a uno lo pagaba la contraparte del contrato. Como se modificó retroactivamente la ley, la discusión era cómo se pagaba, si tenía que pagar más o menos, como el que tenía que pagar no era el obligado tributario, sino el co-contratante. El co-contratante dijo, no, yo te pago como la ley vigente al momento del hecho imponible. Y el otro dice, no, yo tengo que pagar lo que me dice la ley. Si la ley es retroactiva, vos me tenés que pagar la diferencia. Llegó a la Corte, Sanatorio Tamendi, y la Corte dijo que en este caso se debe resolver de acuerdo a la ley vigente al momento que se generó el hecho imponible. Es decir, acá, a la finalización del ejercicio. Tenemos otro antecedente para evaluar. No está toda cerrada la discusión, como verán. Pero no debemos dejar de tener en cuenta estos fallos que dice la Corte. Entonces, si un cliente le dice, che, mira, vamos a presentar un plan de facilidad de pago para pagar este impuesto porque la tasa está barata y me conviene, porque yo con esta plata la muevo y genero más ingresos. Che, ojo que se está por modificar la ley, parece que la ley va a ser retroactiva. Si vos presentás un plan de facilidad de pago, no va a estar amparado por estos fallos de la Corte. Entonces, si es mucha plata la modificación, y yo te diría que la pagues de contado. A lo mejor la ley sale de otra manera o no sale, pero hay un proyecto de ley en danza que pasa esto. Tenemos que tener esas cosas porque esas cuestiones son las que nuestros clientes van a tener en consideración cuando nosotros tengamos que asesorarlos. Ahora, sí, pasa por. No extingue la obligación porque el pago tiene que ser total, íntegro. Si vos no pagas todo, no pagaste. Si vos haces un plan de 3 cuotas y pagaste solamente un tercio, ¿pagaste toda la obligación? No. Y no, pagaste una parte. El pago, para que sea pago, extinguir la obligación, tiene que ser íntegro, completo. Toda la obligación, no una parte de ella. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algunas dudas? Sí. Sí. En mi opinión, sí. A ver, ¿qué dice la compañera que pregunta? Vence el plazo para presentar y para pagar. Paga más tarde, con lo cual genera la obligación de pagar intereses por ese tiempo en el que estuvo en mora. No paga los intereses. Y luego de ese pago sin intereses, se modifica la ley retroactivamente. ¿Está extinguida la obligación? Sí. Para mí, la obligación tributaria, que era la obligación de pagar el impuesto, sí. Lo que estás debiendo son accesorios a la obligación. Es otro concepto. La obligación está extinguida. Pero alguno te puede decir, no finiquitaste la relación, todavía está latente a través de los accesorios. Para mí no.
La obligación está extinguida. Es otro concepto. Está bien. A ver, puede que no me haya expresado bien que la presentación y el pago haya sido realizado antes de la modificación de la ley. Es decir, que antes de que se modifique la ley con efectos retroactivos, yo haya extinguido la obligación e incorporado ese derecho a mi patrimonio que no puede ser alterado por una ley posterior. Yo ya finiquité. Al vencimiento después. ¿Ahora sí quedó claro? Libertad de trabajo. Recuerden ustedes, y vamos a ver el artículo 28, por favor, que ningún derecho es absoluto. Y si yo podría argumentar, cualquier impuesto lesiona mi libertad de trabajo y lesiona mi derecho de propiedad. Bueno, ¿cuál es el límite? El límite viene dado por el artículo 28, ¿sí?, que habla de los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, estos principios no tienen que ser alterados. Y este es el principio de razonabilidad. La libertad de trabajo no puede ser alterada por la ley que reglamente el ejercicio del trabajo. Ahora, siempre restricciones va a haber, limitaciones va a haber. ¿Cuál es la razonabilidad de eso? Muchas veces no es fácil determinarlo, ¿tá? Por ejemplo, hace un poquito, y corríjame si no es así, se dictó un fallo, y creo que es de la Corte, en el cual avaló una restricción de la municipalidad para que los locales comerciales no trabajen los domingos. ¿Es así? ¿Es Rochester? ¿Es una empresa de Rochester? ¿Sí? Almacor de Rochester. Che, yo quiero laburar, quiero generar riqueza. No, descanso dominical. La municipalidad lo estableció. Negocio no abre en el domingo. Libertad de trabajo, la Corte dijo, es un límite razonable. ¿Podemos estar de acuerdo? No. Pero primero tenemos que leer bien el fallo, a ver cuáles son los fundamentos que utiliza y ver si después de eso estamos de acuerdo o no. Es muy, por lo menos a mí me da resultado como buena técnica, porque lo primero que me genera esto es decir, no es razonable que no me dejen laburar a mí un domingo si yo quiero laburar y tengo un comercio y pago la jornada con el adicional que marca la ley de horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hay gente que por ahí, empleados que quieren trabajar el domingo porque cobran una hora extra que les sirve para tener un mejor pasar económico y llegar a fin de mes. Pero todo está sujeto a razonabilidad. Y hay una disposición en la ley 11.683 que la deja ahí no respeta para nada, y tiene que ver esto con la libertad de trabajo. Y vamos a ver el artículo 35. Vos te vas a acordar cuál es el inciso, porque te debo un asado por eso ese. No sé si vos te acuerdas, pero yo me acuerdo. El H. El H. $35H. Fíjense lo que dice. La AFIP podrá disponer medidas preventivas tendientes a, ahí le marca una finalidad a la ley. Tiene que tener esa finalidad. Evitar las maniobras de consumación de evasión tributaria o la consumación de maniobras de evasión tributaria. Son maniobras graves, no es cualquier incumplimiento. Tanto sobre la condición, estas son las medidas que puede tomar, sobre la condición de inscrito de los contribuyentes irresponsables como respecto a la autorización para la emisión de comprobantes y la habilidad de dichos documentos para otorgar créditos fiscales a terceros, sobre su idoneidad para respaldar deducciones tributarias y en lo relativo a la realización de determinados actos económicos y consecuencias tributarias. Es decir, le podrá afectar
la condición de inscripto, la constancia de quit y la emisión de facturas. Sí. Ujú. Sí. Y se funda en ese artículo la DGI. Y está mal. ¿Por qué? Porque la única finalidad que la ley le autoriza a la DGI para hacer eso es para evitar maniobras de evasión. Con lo cual tienes que acreditar que hay una posible maniobra de evasión. Y acá hay un error, claro. Si vos, me imagino que si ves los antecedentes de facturación de esta empresa, viene así, hace un pico y la nota de crédito después. ¿Tá? ¿Han visto alguna vez baja de la constancia de inscripción por falta de contestación de requerimiento? Sí. ¿Puede la DGI? No. No puede. O ahí tiene ejemplos, acá hay ejemplos para hacer dulce, porque, a ver, todo lo que estamos, por suerte los que estamos en la cátedra, ejercemos la profesión. Con lo cual, de ese problema que vos contás, el contador Carrizo tiene una lista así de larga, ¿sí? Sí. Y el contador también tiene otra lista así de larga. Entonces, vamos a ser sintéticos, se nos va la clase, ¿eh? Porque No, hay un montón. Hay un montón, pero les digo que ellos les cuentan alguna de estas irrazonabilidades, como tener una actividad unipersonal que le va muy bien, dice, bueno, vamos a hacer una sociedad anónima. Y es una empresa de servicios, no tiene estructura ni nada, pero bueno, hace eventos, lo que fuera, y ahora una sociedad anónima. Ah, no, facturaste mucho. No tenés. ¿De dónde sacaste capacidad económica? Ah, facturando. ¿Estás pagando impuestos? No, sospechoso. Sí, y antes te cancelaban la quit. Sí. Sí, antes no te dejaban facturar. Sí. Todo suyo. El contador Carrizo, el contador Cravero tienen un listado así. No hace falta que lo anoten, lo tienen de memoria. Ya van a ver más adelante, domicilio fiscal tiene la potestad de determinarte cuál es tu domicilio fiscal si es incorrecto. ¿Qué hace el fisco cuando uno se inscribe? Va a tu domicilio fiscal a constatar de que estés ahí. Bueno, tengo dos casos, uno me bloquearon la quit por domicilio inexistente, me lo pasaron a APOC, porque el domicilio no existía. Cuando le pregunté al inspector me dijo que lo buscó en Google Maps y no lo encontró. Esas son las respuestas que encontramos. En serio, se van a encontrar con eso. No, Te van a decir, pero estudiamos la ley 1683, ¿para qué nosotros? Tengo una peor. Todo igual, fue a Google constatar el Maps. domicilio, me dijo que tocó 10 veces la puerta, todo. Imposible, le digo, porque funcionaban 4 empresas adentro del domicilio. Y le pedí la cámara del cliente de seguridad, él llega con el auto efectivamente y no se bajó, no contactó nada, no tocó timbre, nada. Entonces pues ahí le digo, ¿es verdad que tocaste el timbre? 10 veces tocó el timbre. Entonces le digo, mira, tengo una filmación de que estacionaste con el auto, pero no te bajaste. Ay, que hace mucho frío, me dice. Sin quit, una empresa que facturaba millones por día, se quedó sin facturar un buen tiempo. Estamos hablando de meses. O sea, se ríen, pero no es chistoso, el cliente piensa que era mi culpa. No, es que el problema es ese. ¿Cómo le explicamos al cliente? Pero mirá, si no se bajó y me dijo que tocó el día. Algo, ahí lo hiciste vos. Sí. ¿Cuál? Pasan estas irrazonabilidades y el fisco pretende utilizar esto. No, la ley le da una orden clara. ¿Y por qué esta orden clara? Porque siempre lo usó el fisco de esta manera. Porque el fisco hoy está acostumbrado a controlar desde el escritorio.
entré en Google Maps, no encontré el... Tiene que ir al domicilio, mi amigo, constatar el domicilio, se tiene que bajar, toca la puerta, si sale, tiene una empresa de joyería y sale un muchacho con las manos así, con el cajón de verdura, dice, no, acá vendemos verdura, y es cierto que está mentido ese domicilio, o que está equivocado por lo menos, ¿está? Ahora, si no fue y no constató nada, no puede utilizar esto, porque recordemos, y ahora sí vamos a decir, che, ¿por qué no puede? ¿Cuál es el principio que rige, que vieron en la primera clase, respecto de la administración? Principio de juridicidad administrativa, mandante, mandatario. ¿Y qué es? ¿Quién es el mandante? La ley. ¿Y quién es el mandatario? El Poder Ejecutivo solamente puede hacer lo que la ley le autoriza. Es decir, si puede alterar la constancia de quit, la base APOC o la facturación, lo puede hacer solamente con la finalidad que la ley lo autoriza. No lo puede hacer de otra manera. Y lo hacen permanentemente. El problema es que hay un poquito de contribuyentes que hacen bastante macanas. Y el fisco, en vez de ir a buscarlos uno por uno, ¿qué hace? Hace un barrido general. Y ahí caen justos y pecadores. Eso es lo que sucede. Y lo hace desde el escritorio. Dice, che, esta empresa está facturando mucho, lo vamos a pasar a facturar. Anda a ver si hace la actividad que está declarando. Sí, factura mucho. ¿Y por qué? Y porque tiene muchos ingresos. Y dice, mira, acá están los ingresos. Vamos a controlar in situ. Vamos, funcionarios, tienen amplios, y ya lo van a ver, poderes de verificación y fiscalización. ¿Qué usa? Esto. ¿Qué lesiona, aparte de este principio de legalidad y de juridicidad, que no se puede invertir el rol de mandante y mandatario, como vieron en el fallo de 1800? El fallo. Ojo. Lesiona la libertad de trabajo. ¿Esta empresa cuánto tuvo? 5 meses. Estas cosas pasan en el fisco. También es cierto que hay algunos contribuyentes, porque estamos hablando de un poquito, ¿no? En proporción. Hay algunos contribuyentes que hacen macanas y hacen macanas grandes. Para eso está la ley esa, para evitar maniobras de evasión. Entonces, un tipo que no tiene ningún tipo de capacidad, que el que aparece facturando es una persona que no tiene ningún tipo de capacidad contributiva, ni de conocimiento siquiera que está facturando, porque le pidieron la quit, y hay casos resonantes en la justicia federal, que a una empleada que trabajaba en la casa de familia le dijeron, che, mira, tenemos que hacer un trámite, ¿por qué no pasar la quit? Lo que facturaba esa empleada, inscriptas, ganancias, empapeló toda la prueba y no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Le habían robado la clave y estaban usando las facturas, eran todas facturas apócrifas. Es cierto que en ese caso no puedo decir, che, no, mira, derecho de defensa. No, le clavo la quit en el acto. Pero tengo que tener elementos de prueba contundentes para hacer eso. Acá no encontré en Google Maps. Hacía frío para bajarse del auto. Pero de esos hay. Sí, dice. Y es cierto esto. No es ficción. Entonces. No se escucha, profe. No hay nada que escuchar, chicos. Ya está. Ya está. ¿Sí? Eso sucede. Entonces, por eso estudiamos la ley. Por eso estudiamos estos principios. Para poder corregir esto no es fácil. Puedes decir, che, ¿y qué hacemos? A la justicia. No es fácil. Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque lo dice la ley. Porque lo dice la ley. Eso es lo que venimos a estudiar. Después, en la realidad, nos vamos a encontrar con muchas cosas que están lejos de ser razonables, de ser una conducta ejemplar, etcétera, etcétera. El principio de juridicidad, bla, bla, bla. Pero nosotros lo estudiamos para saber que está mal, por qué está mal y cuáles son los principios que están lesionando. Acá, entre otros, el de libertad de trabajo. Proporcionalidad, bueno, artículo 4, eso no es difícil. Tenemos alícuotas proporcionales, escalas progresivas. Tiene que haber, también respetar el principio de igualdad.
es la equidad, ahí se conjugan. Si es inversa, se lesiona, por ejemplo, en una contribución por mejoras a los terrenos que valían menos, le aplicaban una alícuota mayor. Esa es proporcional inversa, una proporcionalidad inversa. Y la Corte dijo, no, esto es irrazonable. No respeta el principio de proporcionalidad en el cual a mayor valor le tendríamos que aplicar una alícuota que tiene más capacidad contributiva. Entonces, en el análisis de un loteo, los inmuebles que tenían menos valor le pusieron una alícuota mayor. No, dijo la Corte. Esto lesiona el principio de proporcionalidad. Libertad de circulación territorial. Vamos a ver en la Constitución Nacional los artículos 9, 10 y 11. En la primera clase le hablaron de carruajes, de términos muy antiguos que utilizaban los 9, 10 y 11 de la Constitución Nacional, pero se siguen aplicando. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. ¿De dónde viene eso? ¿Ustedes estudiaron historia económica y social o era optativa ya? ¿Obligatoria? No, pero tenemos unos años más que lo... ¿Era obligatoria? Sí. Vos tenés razón. Era obligatoria. Bien, ¿cuál era el problema con los unitarios, los federales, la aduana, el puerto, los porteños? No estamos hablando de los porteños de ahora, estamos hablando de los porteños de antes. ¿Está? ¿Cuál es el problema entre Urquiza, Stanislao López, Rosas, el puerto? ¿Cuál es el problema? La aduana. ¿Qué pasaba? Por Buenos Aires entraban todos los barcos y Urquiza quería que la libre navegación de los ríos. ¿Por qué? Dice, che, ustedes déjenme entrar los ríos, vienen a Paraná, desembarcan acá y yo le cobro la aduana, papi. No vos en Buenos Aires. Y Buenos Aires dice, no, que libertad de los ríos. Entran por Buenos Aires, yo les cobro. Y no era una cuestión de unitarios y federales, porque algunos federales decían que, ¿qué es el federalismo? Autonomía de las provincias, listo. Entran por Buenos Aires mía, le cobro yo, viejo. El problema era la aduana. Y por eso Buenos Aires no se incorpora a la Constitución de 1853, porque no quería compartir los ingresos de la aduana. Se incorpora recién en 1860. ¿Tá? Y por eso había aduanas interiores. ¿Por qué? Porque las provincias que no tenían recursos decían, bueno, entran por la aduana y cuando pasan por las provincias, y yo también le cobro, viejo. Pasan de una provincia a la otra y yo le cobro, y yo le cobro, y yo le cobro. Entonces, bueno, establecemos un sistema federal en que la aduana, los ingresos de la aduana sean de todo el país y no solamente de Buenos Aires, pero eliminamos las aduanas interiores. Eso es lo que dice el artículo 9. Eliminemos las aduanas interiores. Y hoy van a ver ustedes en algún lugar aduana en una provincia. No, pero eso no quiere decir que no haya una aduana interior cuando el tránsito entre las provincias esté grabado con alícuota o con una alícuota mayor o con algún impuesto que no corresponda. Vamos al artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. ¿Lo estoy haciendo trabajar? Todo por el mismo precio, ¿eh? Ninguno. 12. ¿Sí? ¿Cuál es? Y el 13. Lo tienen ahí al lado. Corresponde al Congreso de la Nación reglar el comercio, el 13, no el 12. Reglar el comercio con las naciones extranjeras y las provincias entre sí. Comercio interprovincial está arreglado por la nación. ¿Tá? ¿Para qué? Para que evitemos lo que no quiere el 9, aduanas interiores. Volvamos al 9, 10 y 11. ¿Qué dice el 10? En el interior de la República es libre de derecho a la circulación de efectos de la producción o fabricación nacional, así como los géneros y mercancías de todas clases despachados en las aduanas exteriores. Libre circulación sin restricción económica. La economía es lo que restringe. Artículo 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera
así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siendo también los carruajes, buques o bestias en que se transporte, es decir, el medio de movilidad. Me dice, pero estamos hablando de esta constitución, ya la tenemos que derogar, que si va todo por un dron, te lo lleva al Mercado Libre hoy. ¿Qué carruaje, bestia o burro? Bueno, algún burro por ahí puede haber, pero es otra cosa. Y ningún derecho podrá imponérselo en adelante, cualquiera sea su denominación, por el hecho de transitar. ¿Ah? Entonces, obviamente que ninguna provincia va a decir, stop, aduana. Pero cuando me graban con cualquier derecho de tránsito, cualquier denominación, por el hecho de transitar el territorio, ¿qué están haciendo? Lesionando el 9, el 10 y el 11 de la Constitución Nacional. Caso Harriet y Donnelly. Caso Bayer. Una provincia establece, y lo vimos cuando vimos principio de igualdad, establece una alícuota diferencial para los productos que son fabricados en su provincia respecto de iguales productos, igual actividad, fabricación del mismo producto sobre un contribuyente que no tiene establecimiento fabril en esta jurisdicción. Es decir, en la provincia se grava con una alícuota cero a la fábrica o a la fabricación de ciertos productos cuando el que lo fabrica tiene planta industrial en esa provincia. Pero viene de otra provincia que también lo fabrica y que lo viene a vender en esta provincia, alícuota mayorista. Aparte del principio de igualdad, la Corte dijo que se lesiona esto. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener un trato diferencial respecto de un contribuyente que hago la misma actividad en otra provincia para ir a vender allá, y a mí me cuesta más. ¿Me están limitando la libre circulación territorial? Y sí, también. Y hay muchas municipalidades que establecen derechos de bromatología para ciertos productos que transiten o que entren en la municipalidad. Había una municipalidad del norte que establecía un impuesto adicional, pero parece que habían leído la Constitución, pero al revés, o lo habían hecho a propósito, para aquellos productos que vinieran de otras localidades en camiones registrados en otras jurisdicciones. No solamente el 9, el 10 y el 11 los incumplían a todos. La Corte dijo, esto es inconstitucional. Es inconstitucional. Y recientemente también una cautelar de la Corte, porque Misiones para entrar a la provincia te pide el pago de un anticipo de ingresos brutos por el simple hecho de entrar. Loma Negra fue el que pidió una cautelar y se lo otorgaron. Esto no va para los carruajes, va para lo que se hace hoy. Entonces, lo tenemos que leer e interpretar dinámicamente, porque la letra de la Constitución tiene una finalidad, por más que utilice términos que son antiguos, que lucen viejos, desactualizados, ¿cuál es la finalidad de la letra? Esto, el comercio entre las provincias, como ya tenemos una aduana, no pongamos otras adentro. Estas diferenciaciones, estas barreras, por más que no sean físicas, son económicas, estos obstáculos son aduanas. Infringen el 9, el 10 y el 11. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, lo tengo acá, pero no está subido. Ahí le van a subir los profesores. Ah, está Granja Tres Arroyos también. Otra municipalidad de Río Cuarto. ¿Eso no es nuevito? Me parece que es nuevito. Pero bueno, lo vemos. Otro de los principios que enunciamos fue el de seguridad jurídica. Lo dijimos recién, ¿verdad? Vamos a ver el artículo 33. Pues no está en ningún lado, dice el principio de seguridad jurídica de la Constitución Nacional. Pero vamos a ver el 33 de la Constitución Nacional.
que dice las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, es decir, lo que están expresamente enunciados, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Qué es la forma republicana de gobierno? ¿Se acuerdan? ¿El principio de qué? De división de poderes. Esa es la forma republicana. Y soberanía del pueblo. Somos nosotros los que mandamos. Entonces, que no esté en la Constitución no quiere decir que no sea un derecho constitucional. Que no esté enumerado, y la seguridad jurídica es algo que la Corte le ha dado mucha importancia. Mucha importancia. He dictado varios fallos que dicen es necesario que los legisladores prescriban claramente sus impuestos para que los contribuyentes puedan ajustar sus conductas. ¿No les suena esto? ¿Hay retroactividad de la norma? Prescriban los impuestos con claridad para que puedan ajustar mis conductas. Si no hay norma, ¿cómo voy a ajustar mi conducta? Retroactivamente no se puede. Entonces también es importante el principio de seguridad jurídica y lo ha aplicado en el caso Cerro Vanguardia, en el cual una sociedad minera, una empresa minera, tenía un régimen de estabilidad fiscal. Y se estableció el impuesto de igualación. ¿Lo vieron ustedes en el impuesto a las ganancias, el impuesto de igualación? ¿El impuesto del dividendo? ¿Cómo? Bueno, en definitiva lo que dice el impuesto de igualación, usted tiene utilidad contable, usted tiene utilidad impositiva. Si la utilidad contable es mayor que la impositiva y usted distribuye toda su utilidad contable, hay una parte de las utilidades que se llevan los accionistas que no pagaron impuestos, ¿verdad? Bien, sobre eso le cobramos. ¿Es así? Más o menos. Cuando el resultado pertenece a ejercicios finalizados antes del 31 de diciembre del 2017. Bueno, está bien, eso con la última modificación, está bien. Sí. Y es más, con la última modificación que hicieron, que hasta podemos ajustar por inflación los ejercicios, el impuesto de igualación quedó casi sin... Sí, pero en definitiva, en esa época, que es antes de esta última modificación de la 27430, estaba eso. Entonces, dijo Cerro Vanguardia, pero yo tengo un régimen de estabilidad, y dijo la DGI, sí, la sociedad, los accionistas no. Nada. Acá los accionistas son los que ponen la plata para que la empresa funcione y se lleva los dividendos. En definitiva, una sociedad anónima funciona así. Son anónimos los accionistas, pero son los que ponen, hacen las inversiones para que esto produzca y genere utilidades. Y la Corte dijo, sí, esto altera la seguridad jurídica porque este régimen debió comprender también, o debió exceptuar el impuesto de igualación al cobro de los accionistas porque altera un principio que es de mucha importancia, que es el de seguridad jurídica. Fallo Cerro Vanguardia. Gracias. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿El de seguridad jurídica? Yo tengo que tener cierta certeza en la normativa, ¿sí? Y cierta seguridad en la conducta de la administración y del Estado para poder ajustar mi plan de negocios, mi plan de vida también. Por eso, en materia penal, no se aplica retroactivamente una ley. No me van a sancionar sobre algo que yo no sabía que era un delito. ¿Tá? Yo estoy haciendo un plan de vida, yo estoy desarrollando mi vida ajustándome a las normas. ¿Tá? Y si yo tengo cierta previsibilidad de las normas, por ejemplo, este régimen de estabilidad fiscal por un cierto tiempo y me lo alteran, ¿qué me están alterando? Una cierta certeza sobre la seguridad o sobre cierta normativa que se iba a aplicar por un tiempo. Porque la ley decía que se iba a aplicar por un tiempo. La retroactividad de la norma también alteraría la seguridad jurídica. Porque yo ya completé el ejercicio fiscal, finalizó el ejercicio fiscal, y me están alterando un hecho pasado sobre el cual yo ya tomé mis decisiones. Entonces, a eso apunta la seguridad jurídica. Ojo, que la Corte tiene dicho que nadie tiene el derecho a que se mantengan ciertas condiciones tributarias y beneficios tributarios indefinidamente. Por ejemplo, ¿me pueden modificar hacia adelante una exención que yo tenía? Sí,
siempre y cuando yo no tuviera un régimen de estabilidad que me dijera por 5 años no se te van a modificar los impuestos, que era el régimen de estabilidad que tenía la empresa minera, porque las empresas mineras requieren mucha inversión. Entonces dice, che, mucha inversión, entonces te vamos a dar cierto horizonte, por cierta cantidad de tiempo tu régimen fiscal se va a mantener, no se va a modificar, no se va a alterar. ¿Para qué? Y para que vos puedas hacer tu ecuación patrimonial y ver si te conviene o no. Porque si yo te hago hacer la inversión fuerte y el día de mañana te duplico el impuesto a la ganancia y te cambio la ecuación patrimonial, a lo mejor no te da. O te da menos de lo que vos le prometiste a tus accionistas. Entonces, este régimen de estabilidad fiscal que tenía la empresa minera se ve alterada cuando le graban los dividendos al accionista. Entonces la DGI, el argumento de la DGI, no. Acá, el régimen de estabilidad de la empresa minera. Mire, acá el que pone la plata son los accionistas. Si le vamos a grabar los impuestos, estamos alterando esa ecuación patrimonial y ese régimen de estabilidad fiscal. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. ¿Cómo? Bueno, el RIGI, el famoso RIGI, que ustedes han escuchado en la radio o han leído o han estudiado, establece ciertos beneficios y estabilidad. Dice, que venga a invertir con inversiones de cierta magnitud importante, le vamos a dar una estabilidad fiscal. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer su ecuación patrimonial y el día de mañana no diga el mismo gobierno, este u otro, dice, che, necesitamos más plata y vamos a subir los impuestos. A estos no. Porque le prometimos eso. Y se lo pusimos en una ley. No solamente se lo prometimos, se lo aseguramos mediante una norma que le da previsibilidad y seguridad jurídica. ¿Sí? Vamos a ver ley de coparticipación federal. Clasificación tributaria de los tributos, autonomía y diferencia entre evasión y economía de opción. Vamos al artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Corresponde al Congreso imponer contribuciones, bla, bla, bla. Segundo párrafo. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Y ahora vamos a ver, me anticipó el contador Carrizo, perfecto, la ley, vas bien, vamos bien, la ley de coparticipación federal, ¿sí?, que establece en su artículo 3, ¿sí?, el segundo, perdón, ¿cuál es la masa de fondos a distribuir entre las provincias? ¿Ah? Hay una ley que dice, che, estos impuestos nacionales los recauda la nación, pero los vamos a distribuir entre las provincias. ¿Cuáles son los impuestos? Estos impuestos. Entonces las provincias adhieren y reciben parte del impuesto a las ganancias, reciben parte del impuesto al valor agregado, reciben parte de los impuestos que son coparticipables. Y por eso se comprometen, y ahora sí vamos al artículo 9, a no establecer impuestos análogos, porque si no, podrían establecer un impuesto a las ganancias las provincias. O un impuesto al valor agregado. Entonces, la adhesión de las provincias a la ley de coparticipación, que es la ley 23.548, la obliga a aceptar este régimen sin limitaciones y sin reservas. Que se obliga a no aplicar por sí, a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos, no iguales, parecidos, a los nacionales distribuidos por esta ley, para que no haya esa duplicidad de un impuesto a las ganancias, por ejemplo, que ya están cobrando. En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuera su característica o denominación,
las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos en las materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos que se refiere a esta ley. ¿Está? En definitiva, dice, vamos a distribuir estos impuestos, ustedes no pongan unos iguales. ¿Cuál es la consecuencia? O análogos. ¿Cuál es la consecuencia? Si ustedes lo establecen, le cortamos la coparticipación. Pero tiene algunas excepciones y tiene algunos mandatos. Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos es análogo al IVA. No es igual, pero es parecido. ¿Tá? Entonces, sí permite el establecimiento del impuesto sobre los ingresos brutos, pero con ciertos requisitos. Deberán ajustarse las siguientes características básicas. Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias, incluso unipersonales, civiles o comerciales con fines de lucro. Fines de lucro. Por eso hacemos este hincapié, y ya van a ver por qué, y no es un exjugador de Talleres que está jugando en otro lado, sino el hincapié es hacer mención con insistencia de profesiones, oficios e intermediaciones de toda otra actividad habitual, excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y desempeño de cargos públicos. Sobre los ingresos del periodo, excluyéndose de la base imponible los importes correspondientes a impuestos internos por los Fondos Nacionales de Autopistas, bla, bla, bla. ¿Por qué hicimos o remarcamos esto de sin fines de lucro? Porque lo que está diciendo ahí la ley de coparticipaciones, que es el impuesto a los ingresos brutos que pueden establecer las provincias, tiene que cumplir esos requisitos, entre ellos que vaya sobre actividades empresariales sin fines de lucro. Con fines de lucro. Bien, lo que dijo la provincia no es otra cosa, ¿sí? Es con fines de lucro. Las que no tengan fin de lucro no tienen que pagar impuestos sobre los ingresos brutos. Cooperativas, mutuales, fundaciones, etcétera. Iglesia no tiene que pagar ingresos brutos. Hace poquito, 19 de marzo del 2024, un fallo de la Corte mandó al Tribunal Superior de la provincia de Chaco a fallar de vuelta porque dijo, usted ha fallado mal si permitió el cobro del impuesto a los ingresos brutos sobre actividades a una cooperativa que no tiene fin de lucro. Las cooperativas, por definición, no tienen fin de lucro. Y ustedes están diciendo, bueno, una cooperativa. ¿Les gustan los lácteos a ustedes? Manfrey. ¿Qué figura jurídica tiene? Cooperativa. Son grandes algunas cooperativas. Sancor, ¿qué es? ¿Tá? No tiene fin de lucro, por definición. Entonces, ¿tiene que pagar impuestos sobre los ingresos brutos? Según las provincias, sí. Según la ley de coparticipación, no. ¿Cuál prevalece? Ley de coparticipación. ¿Por qué? Porque la provincia adhirió, y si adhirió, tiene que respetarla. ¿Qué más tiene que respetar? Que en el impuesto de sellos se debe aplicar sobre, y lo vamos a leer, recaerá sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados. ¿Ustedes vieron Fiscal 2? ¿Vieron impuesto de sellos? Veo muchos ojitos chiquititos. No. Es instrumental. Si hay un instrumento, se cobra el impuesto, ¿verdad? Instrumentado. Sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia y sobre operaciones monetarias que representen entrega o recepciones de dinero, bla, bla, bla. Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surge el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionados en la primera parte, de manera que revista los caracteres exteriores de título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente lleven los documentos. Es decir, que el instrumento tiene que ser útil y necesario, y con solo ese instrumento se pueden ejecutar las obligaciones a las que las partes se adhirieron. Ustedes van a decir, bueno,
La carta de oferta, ¿escucharon hablar de la carta de oferta? Yo le hago una propuesta de contrato a usted con todas las especificaciones. ¿Sí? Lo firmo yo, usted no lo firma. Yo se lo envío por correspondencia y le pongo como cláusula, si usted acepta mi propuesta, nos vamos a ajustar estas cláusulas y como principio de ejecución de contrato me tiene que pagar un mes de alquiler, supongamos que un contrato de locación, yo soy el dueño del inmueble y usted el locatario, un mes de alquiler y transferirlo a esta cuenta y de esa manera se considerará perfeccionado el contrato. ¿Está? Principio de ejecución del contrato. El día de mañana, si tenemos una discusión sobre el contrato, ¿con esa carta de oferta es suficiente? No está firmada por usted. Como instrumento para hacer valer las obligaciones que nosotros asumimos mediante ese contrato perfeccionado por carta de oferta. No. ¿Por qué? Porque no está firmado por usted. Necesitamos, ¿qué otra cosa? Otro instrumento que acredite el principio de ejecución de contrato, esa transferencia que me hizo a mi cuenta bancaria. Entonces, en ese caso, no habrá instrumento grabado por el impuesto de sellos. Esto no es menor, hay un montón de fallos de la Corte, Shell, ESO, petroleras que han hecho estos contratos a través de esta utilización. Obviamente que está bien analizado por especialistas en contratos. ¿Para qué? Para no pagar impuesto de sellos. No generaron el hecho imponible en el impuesto de sellos. Es muy importante la ley de coparticipación. Por estas restricciones que tiene. No puede gravar actividades análogas a las que se coparticipan mediante la ley de coparticipación. Y vamos a un ejemplo rápido. El transporte interjurisdiccional, dijimos, está arreglado por la Nación. La Nación es la que fija las tarifas del transporte interjurisdiccional. La Secretaría de Transporte de la Nación dice, che, miren, ustedes tienen estos costos, necesitan esta ganancia, este es el precio que pueden cobrar. Lo fija la Nación. ¿Está? En un momento, la Secretaría de Transporte se olvidó de incluir el impuesto sobre los ingresos brutos que tenía que pagar en la provincia una empresa de transporte. Entonces, cuando la provincia le fue a reclamar el impuesto a los ingresos brutos, ¿qué dijo la empresa de transporte? Che, yo tengo un precio fijado por la Nación, tengo unos costos, y viene el impuesto sobre los ingresos brutos, y me está grabando, ¿qué cosa? Precio menos costo, la utilidad. Me está estableciendo un impuesto a las ganancias. Si la provincia, ¿qué ganancia? Impuesto sobre los ingresos brutos. Pero yo no lo puedo trasladar porque tengo el precio topeado. Es un problema de la Secretaría de Transporte, dijo la provincia. Que un funcionario de la Secretaría de Transporte no haya tenido en cuenta en el cálculo de la fórmula el monto del impuesto a los ingresos brutos, no quiere decir que yo esté cobrando un impuesto a las ganancias. Y la Corte dijo sí, que está cobrando un impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque no lo puede trasladar. Y en la ecuación patrimonial esto no está previsto. Pero yo qué culpa tengo que un burócrata de la Secretaría de Transporte haya hecho eso, dijo. El Estado en sentido lato es uno solo, dijo la Corte. Está dividido, pero es uno solo. Con lo cual, si el Estado es el que tiene la facultad de establecer acá el comercio interjurisdiccional y el precio que se puede cobrar, no puede el Estado, a través de otra jurisdicción, venir a cobrarle sin lesionar la ley de coparticipación federal. Complicado esto, ¿no? No es tan sencillo. Pero está bueno, está divertido. Por lo menos a nosotros nos parece divertido. Vamos rapidito. Diferencia entre evasión y economía de opción. Lo van a leer mucho, van a ver como, lo van a escuchar como evasión y elusión. Se está utilizando más economía de opción que elusión, porque algunos sostienen que la elusión sigue siendo una trampa, como si lo es la evasión, y que la economía de opción es otra cosa totalmente diferente. Vamos al ejemplo de sellos. Hablamos con el compañero de la famosa carta de oferta. Yo hago la carta de oferta, usted principio de ejecución del contrato y
Tenemos que pagar sellos según la ley de coparticipación, no estoy hablando según la ley, el Código Tributario, que por ahí sigue manteniendo disposiciones que son contrarias a la ley de coparticipación, ¿no? Como el fallo este de la Corte que dijo no se le puede cobrar a una cooperativa impuestos sobre los ingresos brutos. Y es reciente. Y las provincias le siguen cobrando. Hacemos este acuerdo. De acuerdo a la ley de coparticipación a la que deben ajustarse las provincias. ¿Generamos el hecho imponible en el impuesto? No. Optamos por una forma que es más económica y es lícita. Y no estamos disfrazando la realidad, no estamos mintiendo. Estamos realizando una carta oferta con un principio de ejecución de contrato, con lo cual no generamos el hecho imponible, no tenemos la obligación de pagar el impuesto. Entonces, en la economía de opción, si podemos definir el hecho imponible con un círculo, él o los contribuyentes, cuando van llegando a ese círculo, ¿qué hacen? Lo esquivan. No realizan el hecho imponible, optan por otra forma de realizar sus negocios en las cuales no generan obligaciones tributarias. ¿Y es lícito esto? Claro. Nadie tiene la obligación patriótica, dijo la Corte, de ajustar su economía a la forma más gravosa de pagar los impuestos. Nadie tiene que decir, yo soy patriota, yo voy a pagar los impuestos. Si yo puedo elegir lícitamente una forma que sea más económica, eso no es reprochable. Ahora, distinta es la situación de elevación en la cual el contribuyente viene, se enfrenta al hecho imponible, lo realiza y después lo disfraza. Miente diciendo que no lo realizó. ¿Está? Entonces, en el ejemplo, que estábamos hablando con el compañero de la carta de oferta, nosotros hicimos un contrato, porque no le teníamos mucha fe a la carta de oferta. Hicimos un contrato, lo firmamos los dos, y cuando vino renta dijimos, no, carta de oferta. Mostramos una carta de oferta. Es mentiroso esa carta de oferta, porque teníamos un contrato. Y si nos encuentran ese contrato, ¿nosotros realizamos el hecho imponible? Sí, estaba firmado por los dos. En función de lo que dice la ley de coparticipación, realizamos el hecho imponible. Pero fuimos, le metimos renta y dijimos, no, tenemos una carta de oferta con principio de ejecución. Hay una mentira, hay un disfraz. El hecho imponible se realizó por una maniobra, un ardid. Se quiere disfrazar la realidad. Si es mentiroso, sí. Ah, bueno, pero yo puedo tener un contrato de comodato que sea cierto. Claro, bueno, puede ser un contrato de comodato que sea cierto, pero si es mentido, el hecho imponible en el impuesto a las ganancias, en el impuesto sobre los ingresos brutos, etcétera, etcétera, está realizado. ¿Está? Vamos al caso. Antes no estaba grabada en el impuesto a las ganancias la transferencia de inmuebles que hacían las personas físicas. A partir del 1 de enero del 2018, si los bienes están comprados a partir del 1 de enero del 2018, tenemos el cedular. Pero no estaba alcanzado con el impuesto a las ganancias la venta que hacían las personas físicas. Entonces una sociedad tenía un inmueble muy valioso y había otra sociedad que se lo quería comprar. El problema es que el inmueble era muy valioso en su precio de mercado, pero era muy bajo su costo computable en el impuesto a las ganancias. Lo tenía desde hace muchísimos años. ¿Sí? Con lo cual todo el precio de venta era ganancia. ¿Qué hizo la sociedad? Se lo vendió por un precio muy bajito a los accionistas, se lo entregó como parte de... Y los accionistas se lo vendieron por un precio muy grande a la otra sociedad. Entonces toda la renta quedó en cabeza de los accionistas que no pagaban impuestos a las ganancias. Lo hicieron en el mismo momento con el mismo escribano. Terminaron todos presos. ¿En serio? Todos presos. ¿Por qué? Hay un principio que ustedes van a ver que es la realidad económica. Estaba disfrazada la realidad. El hecho imponible era que la sociedad le había vendido a la otra.
y que había generado la renta. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre evasión y economía de opción? ¿Sí? ¿Queda alguna duda? ¿Alguna inquietud? Seguimos la clase que viene. Hay algunos temas que quedaron de ver, a lo mejor se los repasa el contador Guerrero en la próxima clase. Adiós. Sí.